Voy a poner compartir la pantalla. A ver. ¿Dónde estoy? Esta de aquí. ¿Vale? ¿Ves la pantalla, no? Sí, supongo que sí. Si no, alguien, alguien lo dirá en algún momento. Bueno, todos me conocéis, ya que estamos los del grupo, pero si hay alguien de afuera que no me conoce, soy Nicolás Franco y soy el socio fundador de Bitwalk. Anteriormente ejerzo de profesor asociado en la Universidad Politécnica y ahora director del Bootcamp de Inteligencia Artificial en el Instituto Empresa. De formación soy doctor en Ciencias Físicas y llevo trabajando con FileMaker alrededor de unos 24, 25 años, o puede por ahí, desde que fundamos la empresa Mr. Houston y hemos empezado a desarrollar productos basados en FileMaker. Entonces hoy voy a presentaros la gestión de recursos humanos con tareas integradas y el por qué se tienen que utilizar herramientas integradas y por qué la gestión de los recursos humanos en una tarea tediosa se tiene que agilizar mediante el uso de esas herramientas. Entonces, básicamente, ¿cuál es la problemática? La problemática, estamos enfocándonos en el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los recursos humanos? Los recursos humanos inicialmente realmente hacen la planificación de los recursos humanos, es decir, planificar quién entra en la empresa, quién debe salir de la empresa, cómo hay que planificar justamente toda la gestión de ese recurso humano, entre ellos el reclutamiento y selección, y también la gestión del desempeño, es decir, qué tareas van a abordar. Formación y desarrollo, que es también muy importante para tener un buen departamento formado, que es la base de cualquier empresa. Hay toda la parte de compensación y beneficios, relaciones laborales, la gestión del talento, que es muy importante, y después hay temas que a lo mejor se denostan un poquito más, como la salud y seguridad en el trabajo, sobre todo a nivel de programación. Pues salud y seguridad no tiene unos riesgos muy grandes, pero hay que también supervisarlos. Tecnología de los recursos humanos, cultura, clima y organización. Organizacional. O sea, eso es básicamente todo lo que hay que hacer, y todo lo que hay que hacer es mucho, muy complicado. Los departamentos de los recursos humanos en las grandes empresas son probablemente los departamentos más importantes. De hecho, yo hablaba con uno de los jefes de Siemens en España y decía que el departamento más importante, mucho más que producto, innovación o lo que sea, era el de recursos humanos. Lo cual, pues hay que gestionarlo. Evidentemente, toda esta parte que se gestiona se puede gestionar con FileMaker, pero hay que ver cómo resolvemos ese problema de gestionarlo todo eso con FileMaker. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Bueno, pues tenemos dos maneras. La primera, que es lo que se hace siempre, que es desarrollar en FileMaker. Me voy a una empresa, grande, mediana, pequeña, lo que sea, y con muchas de estas áreas que hay que desarrollar o tienen problemas, y me dicen, pues bueno, utilizamos los procesos, los procedimientos, a partir de ahí hacemos la modelización, hacemos un modelo de datos, un modelo funcional, un modelo de desarrollo, un modelo de implantación, y después se hace depuración, se implanta. Y eso es lo estándar. Lo que pasa es que en este caso, la mayoría de las veces, cuando se desarrolla en FileMaker, acabamos con esto. Es decir, 100.000 partes que interaccionan entre ellas, que no sabemos ni por dónde entra, por dónde sale. Esto muy, muy, muy complicado, porque ya digo, todos esos áreas están interrelacionadas, son muy complejas, muy complicadas, y los modelos además se dividen en casos de uso complejos, entonces es muy difícil. O hay otra manera de trabajar o de resolver el problema, que es integrar con FileMaker. ¿Qué significa integrar con FileMaker? Es que yo cojo herramientas que me hagan todo, las conecto con FileMaker y FileMaker hago un poco de núcleo o de unificador de todas esas herramientas. Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí he puesto una serie de herramientas que nosotros estamos utilizando en nuestra empresa, desde, ya digo, Bizneo y Toggle, U-Track, GenAI, B2B Rupert, el Manage Engine y Power BI. Pero hay muchas más que se pueden integrar. He puesto solamente algunas porque vamos a ir a un caso de uso muy, muy, muy específico, que es el caso de uso, digamos, de la productividad.
Es decir, de todo lo que hemos visto antes, hay un caso de uso que vamos a tratar, pero ¿por qué he cogido ese? Pues porque es un caso de uso que a lo mejor se trata menos, pero que es muy importante y que además es muy explicativo. Entonces, el caso de uso de la productividad, básicamente lo que nos llega a decir es cómo podemos medir la productividad de los recursos humanos en una empresa. Es decir, qué es la productividad, cómo podemos medir esa productividad. Entonces, la productividad básicamente es la base de que una empresa funcione, hay que ser productiva, hay que ser eficiente y la productividad hay que medirla porque si no después es muy complicado el intentar saber si uno es productivo o no es productivo. Y las mediciones pues vienen dados digamos, viene relacionado con muchos números, muchos parámetros que hay que adquirir, hay que poner en base a datos, hay que gestionar. Y ya digo que intentar hacer eso en un solo sistema tiene mucha complicación. Pero básicamente, cuando queremos medir la productividad, tenemos dos áreas que hay que medir. Por un lado, tenemos los gastos de la empresa, que hay directos, indirectos, hay una serie de gastos, pero aquí en este caso, en el caso de los recursos humanos, realmente el gasto importante son las nóminas. Es decir, la nómina es el gasto importante de los recursos humanos. Hay otros gastos, obviamente, porque ya digo, los gastos de oficina, pero asociados más directamente son los de recursos humanos. Y eso tenemos que compararlo con realmente lo que aporta cada uno de los recursos humanos, es decir, la producción que tenemos de esos recursos humanos. Es muy diferente una empresa que produzca o que fabrique a una empresa que dé servicios. Pero al fin y al cabo siempre es muy similar porque lo que estamos intentando es medir la productividad de cada recurso humano. Por lo tanto, ponemos todos los recursos humanos en una zona que es de producción, digamos, que es el tiempo que se dedica a hacer una tarea que después va a darnos un beneficio, ¿no? Entonces ahí, internamente nosotros hemos separado dos áreas muy diferenciadas. Una, que es lo que llamamos la gestión de la presencia. Cuando decimos presencia, ha cambiado el paradigma desde el COVID. Cuando decimos presencia, ya no tanto es presencia en la oficina, sino presencia en el trabajo. Si uno trabaja a distancia, pues es la presencia que uno esté delante de su ordenador trabajando, ¿no? O que se haya puesto a trabajar. Ya digo que no tiene por qué automáticamente o significar que sea la gestión de la presencia en un lugar determinado, sino la gestión en la presencia en el trabajo, ¿no? Y de eso hemos separado en tres áreas. La gestión de la presencia viene por poder determinar las horas en el trabajo, las horas que cada uno tiene en el trabajo. Después, las horas de vacaciones y después las horas que uno tiene de baja médica o de baja. Es decir, que realmente las horas que uno tiene cuando está en el trabajo, es decir, las horas de trabajo, no las horas fuera del trabajo, sino si nosotros diariamente tenemos una jornada de 8 horas, esas 8 horas o podemos estar en el trabajo o podemos haber cogido vacaciones o podemos estar de baja. Pero son las tres áreas en las cuales nosotros tenemos que cuantificar la presencia en el trabajo. Ya digo que no, obviamente no vamos a cuantificar la presencia fuera del trabajo. Y dentro de las horas de trabajo, ahí es en donde también podemos desarrollar una cosa que se llama la gestión de los proyectos, es decir, el proyecto dentro del trabajo. Y para ello tenemos dos partes muy diferenciadas. Una de ellas son las horas productivas y esas horas productivas y vamos a tener otras que no son productivas. Es decir, nosotros estamos en el trabajo, pero me voy a tomar un café, me voy al cuarto de baño, hablo de una cosa, hablo de... Esas horas no son productivas, pero existen. Lo que no podemos poner es, o tener en cuenta es que todo el mundo va a ser productivo el 100% de las horas. Sabemos que hay unas horas que no son productivas y otras que son productivas. Y además, esas horas que son productivas, podemos separarlas en horas que son facturables, facturadas, y después horas que no son facturables o no, que no son facturadas. Es decir, ¿qué diferencia hay? Pues, por ejemplo, yo puedo estar trabajando y, por ejemplo, formándome en la empresa. Son horas productivas porque la formación es algo productivo para la empresa, pero son horas que no voy a facturar al cliente. O puedo estar haciendo, digamos, un meeting o una formación o algo, por ejemplo, que estoy dando yo ahora, que es una charla, es una hora que es productiva porque produce para mi empresa, no, pero no puedo facturárselas a nadie. ¿Que produce? Pues produce una serie de beneficios, digamos, que después en el futuro se suelen
Hay alguien que tiene el micrófono abierto, gracias. Digamos, pero esas no las voy a poder facturar. Entonces, como hemos visto, tenemos dos partes, la gestión de la presencia, la gestión del proyecto. Por otro lado, la gestión de las nóminas. La gestión de las nóminas, hay programas para gestión de nóminas. La gestión de nóminas es extremadamente complejo. Normalmente se suele acudir a una empresa externa especializada en nóminas y normalmente las nóminas vienen de altos. Lo que pasa es que las nóminas, la integración con las nóminas viene dada a través de un fichero en el sistema de recursos humanos interno y no lo voy a poner aquí porque ya digo, tenemos el tiempo que tenemos y tenemos que focalizar y voy a focalizar en justamente la gestión de la presencia, la gestión del proyecto y la gestión de la producción. Pero por otro lado, ya digo, las nóminas se pueden meter dentro de nuestro sistema de FileMaker también importando normalmente un Excel o cualquier fichero que nos dé el gestor y a partir de ahí ya sacar la productividad o los gastos directos y después poder sacar la productividad, que es de lo que se trata. Bueno, lo dicho es que nosotros, esa primera etapa, el caso de uso de la productividad, en esta primera etapa lo que vamos a necesitar son, hemos dicho, un gestor de la presencia, es decir, un módulo que hagamos, que desarrollemos para gestionar la presencia. ¿Qué significa? Lo primero de todo es que tiene que estar integrado en el dominio, el control de acceso, para que la gente que entre en el control de acceso pues tenga los permisos necesarios. Hoy en día lo normal es que tenga además doble factor de autentificación o que esté integrado con el controlador de dominio. Cualquiera de las dos es buena, pero eso es indispensable. Por otro lado, que nos permita calcular y tener el control de todos los días, las horas, las ausencias, las bajas, las vacaciones, es decir, todo ese módulo pues, que pueda controlarlo. Que permita al usuario enviar peticiones, es decir, que el usuario pueda pedirlas, que no haya que pasar por un departamento administrativo, sino que, oye, yo quiero mañana, me tomo de vacaciones o he estado de baja, aquí te envío la documentación, todo ese tipo de cosas, puedas realmente hacerlas de una manera ágil, no tengamos que hacerlas de viva voz. Que se puedan gestionar grupos de trabajo y autorizaciones delegadas. Es decir, en una empresa normalmente hay una jerarquía y esa jerarquía hace que las autorizaciones y todo el organigrama dictamine justamente quién tiene que pedir permiso para ausentarse, para ir a un sitio, para ir a otro y cuando hay bajas, pues a quién hay que enviársela. Bueno, pues que el sistema te permita tener esos grupos de trabajo, esas autorizaciones delegadas, esa jerarquía, ¿no? Y después que tenga también poder conectar con los datos del gestor, las nóminas, la seguridad social, es decir, también poder tener un poquito una conexión con otros módulos de manera que podamos incluir en la documentación pues todos los datos asociados con otros gestores, que normalmente el más normal es el gestor de nómina. Y para terminar, tener acceso a los contratos, a la documentación, es decir, poder tener un control documental. Es decir, esto es un primer módulo que hay que desarrollar, que como yo digo, ese módulo es normalmente complejo, hay muchos módulos en el mercado que ya están hechos y entonces lo de intentar inventar la rueda cuando ya está hecha pues es algo que nosotros no nos gusta mucho y vamos a ver cómo lo hemos resuelto. Por otro lado, necesitamos un gestor de proyectos. Gestor de proyectos, igual que el gestor de presencia, pues necesita estar integrado en el dominio y con control de doble factor de autentificación. Por otro lado, que nos permita definir diferentes proyectos asignados y asignarlos a los clientes. Es decir, es importante que cuando yo asigne, pues pueda gestionar proyectos, pueda gestionar clientes, para poder después, más adelante, tener definido también grupos de trabajo y dentro de esos grupos de trabajos poder definir tareas que yo doy a cada grupo y a cada proyecto. Y al mismo tiempo poder definir también los tiempos para cada tarea. Es decir, y una cosa es que además puedo definir los tiempos que le quiero asignar y también tener un cronómetro de los trabajos. Es decir, que cuando empieza a trabajar le doy al cronómetro, le digo en qué tarea estoy, él me lo esté asignando esas tareas. Y también, para terminar, asignar diferentes tipos de tiempo, es decir, los que son facturables y los que no. Puedes decir, estos son facturables, estos no. Puedes asignar. Como veis, estos son las dos gestores que hay que hacer, uno de presencia, otro de proyecto. Y nosotros, ya como bien digo, tanto para uno como para otro, hay bastantes herramientas ya en el mercado. Lo que pasa es que nosotros vamos a presentar dos herramientas que utilizamos, más que nada porque las hemos testeado, funcionan, estamos contentos y sabemos que la conexión se hace bien y ágilmente. No quiere decir que sean las mejores, quiere decir que son las que nosotros
tenemos control y sabemos que funcionan y que nos da todo básicamente lo que necesitamos. La primera que nosotros vamos a presentar es Bizneo, y hay de decir que nosotros no nos llevamos ningún tipo de rappel comercial por vender esta herramienta ni por hacer ningún tipo de publicidad. Ya digo, esto lo hacemos gratuitamente, ni siquiera nos hemos puesto en contacto con ellos, ni solamente presentar casos de uso para el que esté interesado implantarlo, pues que sepa que con Bizneo lo puede implantar relativamente bien. Y después, por otro lado, hemos trabajado con Toggle y UTrack. UTrack hemos trabajado con un cliente y Toggle hemos trabajado a nivel interno. Cualquiera de las dos funcionan. He de decir que UTrack está muy bien diseñado para la gestión de proyectos, tareas, segmentar en horas y, digamos, hacer todo lo que son el PMO, es decir, la gestión de un proyecto. Y Toggle está más centrado en los trabajos y en las tareas, menos tanto al proyecto. Pero cualquiera de los dos, es decir, yo creo que a lo mejor sería más potente UTrack. Nosotros utilizamos Toggle porque tampoco necesitamos la potencia a nivel interno. ¿Vale? Entonces, digamos, esos dos elementos, Bizneo y Toggle, son los que voy a presentar y vamos a ver cómo los podemos integrar dentro de un sistema. Entonces, el modelo de datos, una vez que ya más o menos he definido de qué se trata, como bien sabéis, nosotros pues vamos a desarrollar un modelo de recursos humanos. No voy a entrar en el detalle de un modelo de recursos humanos, o puedo entrar un poquito en detalle solamente, pero lo único que voy a decir es que nosotros la parte de recursos humanos y después todo lo que va a estar conectado con cada uno de los módulos lo vamos a separar. Lo vamos a separar primero por seguridad y segundo para que a nivel de sincronización, de importación de datos, tengamos las tablas bien diferenciadas. Y después también, por otro lado, porque hay que homogeneizar datos y gestionar esos datos. Entonces hay muchas veces que el proyecto lo tengo que definir en un sitio, pero lo tengo que traspasar al otro y no quiero pasarlo en las tablas en producción. Por lo cual tengo un módulo que se llama de conexión en el cual voy a ir realmente conectando todo. Pero bueno, antes de empezar, vamos a centrarnos en el modelo de recursos humanos, que es un modelo de recursos humanos que cada cual lo hará un poco a su manera. Nosotros hemos hecho modelos de recursos humanos diferenciados, pero ya digo, normalmente pues en el módulo pones tablas con cargos, contratos, departamentos, responsables, donde defines el recurso humano y después las joint table asociadas a los cargos, después los sueldos, los subdepartamentos. O sea, realmente hay muchas tablas, el modelo dependerá de cómo esté estructurada la empresa y a partir de ahí pues hará toda la parte del modelo funcional en donde tenemos el modelo de navegación y pues aquí he presentado pantallas de lo que nosotros hemos hecho, pues por ejemplo tenemos los datos generales, la relación laboral, acciones, historial de acciones, las comunicaciones, después tenemos los contratos, los sueldos, los cargos, las cuentas, todo eso que tienes. Y después, si os fijáis, hay una que es esta de aquí en donde tenemos las horas. Tenemos las horas, los proyectos en los que ha estado trabajando. Módulo, actividad, que son proyectos, historial y ahí tenemos horas. Ya digo que todo eso es lo que nosotros vamos a conectar de un sitio a otro y además, por otro lado, tenemos las cuentas, cargos y salario, que obviamente no voy a enseñar nada de eso, pero también tiene los horarios, digamos, los días que ha estado la persona activa, las horas que ha estado trabajando, es decir, toda esa parte. Bueno, esto ya digo que es un modelo en FileMaker que cada cual, supongo, no quiero entrar en detalle porque eso tampoco viene al caso hacer un modelo sobre recursos humanos, sino es la integración lo que realmente yo quiero. Vale, entonces una vez tenemos esa parte de FileMaker, esa parte de modelo, la idea inicial es conectar con servicios de API REST con el sistema. El primero de ellos es Bizneo. Es decir, la conexión con Bizneo se hace a través de una API, tiene una API de conexión, que esa API de conexión es relativamente completa. Tiene una API que es de pago. Hay que decir que, bueno, pues tiene una serie de características. Lo primero de todo, que permite autenticar con una API key, un token. No permite integrar con, por ejemplo, con Office 365, pero sí que puedes utilizar una API key. Se puede utiliza JSON. Y se tiene, digamos, toda una serie de funciones de get, de post, de put, de delete para usuarios, ausencia, registro de asistencia, proyectos, las metas, los clientes. O sea, realmente es una API bastante completa y tiene un coste adicional. Un coste adicional que no es pequeñito, tampoco es inmenso, pero no sé, puede rondar a lo mejor, no sé si son algunos euros, pues no sé, 2 euros por usuario al mes o 3 euros por usuario al mes, una cosa de estas, dependerá de también lo que se haya contratado. Pero es una API muy, muy completa y que permite mucha integración, esta parte de Bizneo.
Después también se puede utilizar. Entonces, la idea, obviamente, es que el usuario no entre en FileMaker, sino el usuario tiene todo un funcional que ha desarrollado Bitneo, en donde entra y ahí gestiona todas las tareas, porque yo no quiero desarrollar esas tareas en FileMaker, sino yo todas esas tareas las tengo ya desarrolladas en Bitneo. Entonces yo ahí veo el estado de mi equipo, veo los días de vacaciones. Bitneo también permite un cronómetro y una integración de tareas. Pero nosotros la hemos delegado en Toggle porque creemos que es más potente. Pero ya digo, ahí tienes el calendario, puedes enviar para que den autorizaciones, puedes tener también los contratos, los salarios, la prenómina, las ausencias, los horarios, ver el organigrama. Es decir, realmente Bitneo tiene una parte muy completa en la cual el usuario utiliza toda esa parte. No tienes que utilizar, por ejemplo, si tenemos una empresa en la que no queremos pagar licencias de FileMaker para esta parte, porque ese usuario solamente lo utilizaría, pues nos ahorramos las licencias y lo hacemos con integración en la API. Es una de las partes que es importante. ¿Vale? Entonces, una vez que ya hemos visto con Bitneo, tenemos una segunda conexión, también mediante API, con Toggle. Entonces, Toggle, al igual que Bitneo, tiene un conector de API, un API REST, y ese conector que tiene, pues lo mismo, permite autenticar con la API con API Key, y también tiene, todo se hace en JSON y gestiona usuarios, proyectos, el time entry, es decir, las horas. Esta no tiene coste adicional. La API tiene menos funcionalidades en proporción, yo creo que la de Bitneo, pero tiene las suficientes para que se pueda gestionar bien, sobre todo toda la integración de horas con proyectos, con usuarios, que es lo que nos interesa. Es decir, interesa es dar de alta a los usuarios en FileMaker, pero que él pueda recogerlos, hacerlos en Toggle, sus proyectos también. Es decir, todo lo que es la gestión del modelo de negocio se haga en FileMaker, pero lo recoja Toggle sin tener que suscribir toda esa parte. Entonces, pues ya digo, ahí he puesto la documentación por si alguien la quiere ver y entonces hacemos esa integración con Toggle que queda muy bien. Por lo cual, la integración Bitneo-Toggle, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta y no en cuneta como he puesto, que es que las direcciones fluyen en las dos, digamos que los datos fluyen en las dos direcciones. Es decir, hay muchos datos, no muchos, pero algunos datos que son necesarios tanto en Bitneo como en Toggle y que se crean en Toggle o se crean en Bitneo, pero que tienen que recogerse en los dos. Por lo tanto, ese módulo de conexión es el que tiene que hacer de repositorio para poder integrar cada uno de ellos. Es decir, si nosotros en un momento dado hay un día que hemos estado de vacaciones y lo hemos puesto en Bitneo, es necesario que en Toggle esos días ponga que estemos de vacaciones. Si nosotros tenemos un proyecto nuevo que se ha creado, digamos, en FileMaker, es necesario que se vea en Toggle. Es decir, se tienen que ir actualizando datos de uno a otro y hay que asignar las IDs correspondientes y hay que hacer ese modelo de conexión, que es el que a lo mejor es un poquito más tedioso. Es decir, que tenemos un modelo en donde están los recursos humanos y ese modelo de conexión que es la que va actualizando los datos, tanto los que se crean en recursos humanos como en Bitneo, como en Toggle, y sirve un poquito de piedra angular, ¿no? Para todo ello. Bueno, una vez que tenemos esto, que tenemos esta parte, lo que sí que debemos hacer muchas veces es ver justamente o analizar esos datos. Entonces, todos esos datos que nosotros vamos a intentar analizar o vamos a intentar ver, necesitamos lo mismo, una herramienta, porque lo que no queremos, hay una serie de datos numéricos que vamos a analizar o podemos analizar en FileMaker, pero nosotros hay muchas veces que esos datos los vamos a querer analizar con una herramienta de Business Intelligence. Entonces, para eso sí que lo que necesitamos es poder exportar los datos y en este caso nosotros lo que vemos es que como los datos que vamos a querer exportar muchas veces están consolidados, podemos o bien delegar en otro módulo de conexión o bien directamente sí que exportar de los datos que están en producción. Es decir, se puede la tabla exportar directamente. Las exportaciones para los módulos de Business Intelligence se pueden hacer, digamos, se puede acceder al dato en caliente, pero en el momento que tenemos un volumen de datos grande,
suele dar problemas de refresco, o se pueden exportar ficheros rápidamente, ya sea en JSON, CSV, un Excel, es decir, algún tipo de formato de ficheros, y ese formato de ficheros en la exportación es lo que se integra mucho más rápidamente dentro del Business Intelligence. Es decir, una vez que lo tenemos, nosotros ya ahí lo conectamos. En nuestro caso hemos elegido Power BI, en su momento también trabajamos con Tableau. La integración de Tableau viene a partir de un conector que también tienen, por lo cual se puede integrar FileMaker directamente con Tableau. También se puede integrar FileMaker con Power BI, aunque tiene un poquito, hay unas sesiones que ya publicamos o que hizo Cristina y que ha presentado en un par de congresos, que es cómo justamente conectar FileMaker con Power BI. Y tiene, no es que sea complicado, pero hay que saber hacerlo. Y entonces, en nuestro caso, ya que ya lo sabemos hacer, pues utilizamos Power BI más que nada porque tenemos toda la suite de Office 365 y el coste al final de Power BI es menor que el de Tableau, y las funcionalidades que da también nos gustan un poquito más las de Power BI que las de Tableau, aunque gráficamente Tableau puede que sea un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, esa parte de análisis de datos que nosotros vamos a hacer, como acabamos de hacer, tenemos una integración, digamos, entre el Microsoft Power BI de Microsoft, y para eso necesitamos, a nivel de FileMaker, primero hay que tener un modelo de separación de datos, eso sí que es importante, es decir, no lo he dicho antes, pero el modelo que utilizamos de recursos humanos tiene que hacer un modelo de separación de datos. Lo que no queremos es que la parte en donde está manejando el cliente, es decir, lo que llamamos nosotros el desk, es decir, el modelo donde maneja el cliente, esté también con el modelo de datos. Es decir, lo que queremos es que los datos estén en tablas solo de datos y que solamente se utilicen para acceder a datos, y que haya ese modelo de separación de datos. He dicho que hay diferentes opciones de conectar o de exportar, pero siempre tiene que haber ese modelo de separación de datos. Se puede utilizar también API REST. Hemos visto que se puede utilizar API REST, pero ya digo que el API REST a lo mejor en el refresco queda un poquito así. Hay veces que con muchos datos pues casi es más rápido y mejor la parte de exportar datos. Y todo lo que es Power BI, Power BI tiene una parte muy buena, que es que permite autentificar con el controlador de dominio. Es decir, si uno utiliza el controlador de dominio de Microsoft. Es decir, nosotros que utilizamos el controlador de dominio de Microsoft también, digamos, lo podemos utilizar con el doble factor de autentificación para entrar en Power BI, y no tenemos que gestionar unas sesiones, unos tokens, unas contraseñas fuera del dominio. Y eso está muy bien. Por otro lado, tenemos esa integración con los datos, o bien por conector, CSV o por JSON o como queremos, y después tenemos la presentación de los datos, filtros dinámicos, cálculos y previsiones, que es todo lo que puede hacer hoy en día ese, digamos, gestor. Nosotros lo tenemos integrado. Esto es la típica pantalla de Power BI, y como veis, pues al final tú puedes coger los datos directamente, evidentemente borrado porque son datos que son de la empresa, pero lo que no digo es de quién son. Pues esto, vemos los datos que hemos cogido en Toggle de una persona, y entonces te dice al final pues tener un dashboard en el que ves claramente pues las horas que son facturables, las que no son facturables, el porcentaje de horas, se puede filtrar por cuatrimestre, por año. Es decir, se puede hacer un dashboard de control un poco como uno quiera, ¿no? Y a partir de ahí gestionar ágilmente toda esa parte, ¿no?, que tenemos. Bueno, si os fijáis, hemos hecho una integración relativamente fácil y sencilla. Fácil y sencilla, es decir, hay que utilizar los API REST, hay que saber utilizarlos. Ya digo, como no es una charla sobre cómo utilizar API REST, pues sobre eso podemos revisar un poquito más a fondo. Quien tenga dudas nos puede llamar, o podemos ver si queréis más información técnica, pero de integrar Bitneo, Toggle y Power BI. Pero ya he dicho que esto es solamente el principio, y lo normal es que al final la parte de conexión, por ejemplo, nosotros pues la podemos integrar con el Manage Engine. Nosotros, el Manage Engine es un servicio de ticketing en el cual, pues para asignar las tareas, llaman los clientes, se asigna un servicio de ticketing y ahí se puede asignar. Y ese la puedes conectar también con tu módulo de conexión, de manera que
cada persona que se ha dado de alta se puede adaptar en el Manage Engine, que además al mismo tiempo cada vez que hay un ticket, ese ticket se puede asignar y a partir de todo va a las tareas. Es decir, se puede tener todo un círculo virtuoso con eso. A partir de ahí se puede meter B2B router por si quieres hacer la facturación también asociada a la administración de los recursos humanos, si alguno de ellos pues son, digamos, recursos humanos externos que haya que facturar o emitir facturas de autónomos, lo que sea. Es decir, hay muchísimos otros módulos que se pueden ir añadiendo. Los únicos que nosotros no hemos encontrado para la gestión es la gestión de nóminas. Es decir, yo por lo menos en España no he visto módulos de gestión de nóminas que utilicen las empresas que te den un API para que tú directamente, en vez de que te envíen las nóminas por email, pues que te la den un servicio y que las puedas meter. Supongo que lo habrá, pero ya digo, yo no he visto que ningún servicio que den los gestores. No es porque la nómina es algo relativamente técnico y hay que tener una persona especializada para ello. Entonces, bueno, esto es un poco la idea de cómo gestionar los recursos humanos con herramientas externas y cómo hay que integrarlo y cómo dar ideas para que si alguien, algún trabajo, tanto internamente como de algún cliente en un momento dado, que dice que quiere un módulo de recursos humanos, tampoco liarnos la manta a la cabeza, hacer módulos extra complicados cuando la mayoría de las cosas ya están inventadas y lo único que hay que hacer es saberlas integrar y para eso FileMaker es extremadamente potente para hacer integraciones fáciles y después tener una plataforma de back office en donde se pueda gestionar las cosas y tener visibilidad y un gestor de Business Intelligence para poder sacar datos. Bueno, pues muchas gracias por la atención y yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera que le resuelva o que podamos hablar y si no, pues muchas gracias a todos. Mientras se anima alguien a hacer alguna pregunta, solo recordaros a los que habéis llegado un poco más tarde que estamos grabando la sesión y la publicaremos próximamente en nuestras redes, en el blog de nuestra página web y en YouTube. Lo promocionaremos. Y nada más. En principio, no sé si hay por ahí alguna pregunta y si no, si surge más adelante también lo que decía Nicolás, podéis contactarnos en cualquier momento, escribirnos, llamarnos y resolvemos cualquier duda que haya acerca de estos temas o estamos a vuestra disposición. Bueno, pues nada más que saludaros, que he llegado tarde, así que... Hola Mariano. ¿Qué tal? Hola Humberto. Hola Nicolás, gracias. ¿Qué tal todo por ahí? Muy bien, primero que todo, el tema de las nóminas definitivamente en todas partes en nuestro país también es un tema que tiene cantidades de aristas, les decimos nosotros, porque cada político que llega nuevo al ruedo pone sus temas y definitivamente es muy complicado. La parte interna es lo mismo que estamos mirando nosotros con ustedes. Toca desarrollarla siempre porque cada negocio tiene sus propios detalles, pero definitivamente ahí vemos que la parte de integración en todos lados nos toca hacerlo exactamente igual. Entonces, muy apropiado ahí, muchas gracias. Ahí estoy sacando ideas definitivamente de todo lo que... Bueno, pues cualquier cosa que te podamos ayudar, Humberto, ya digo, aquí la idea es intentar no recrear lo que ya está recreado e intentar integrar y dar la solución final, pero la interfaz de usuario que ya está hecha, además hay unas fantásticas, coger una que al cliente le encaje y lo que no le encaja, pues poder hacerlo a mano, pero no hacerlo todo porque si no uno se vuelve loco. Sí, definitivamente. Igual, muchísimas gracias. ¿Qué palabra? Muy académica, definitivamente la presentación es genial para este tipo de tareas. Muchas gracias, Humberto. Perfecto, pues entonces, si os parece, lo vamos a dejar por aquí y lo dicho, os emplazamos el mes que viene cuando hagamos una nueva reunión, lo anunciaremos en las próximas semanas y lo dicho, la grabación la publicaremos también próximamente en nuestras redes. Nada más, muchísimas gracias a todos por atender y nada, nos vemos el mes que viene. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego.